Bendiciones con todos. Tema 48. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús y sus verdaderos discípulos. Y utilizamos San Juan capítulo 6, versículos 66 al 71, que dice lo siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Después de 71 versículos del capítulo 66 del Evangelio según San Juan, llega a su final mostrándonos las reacciones de los judíos tuvieron luego de escucharon las enseñanzas de Jesús en cuanto al verdadero pan que descendió del cielo, el cual puede darles vida eterna. La exposición de las palabras de Jesús fue demasiado difícil de aceptar por parte de los judíos, ya que no estaban dispuestos a despojarse de todas sus ideas religiosas y prejuicios, por lo que decidieron abandonarlo. A partir de este momento, Jesús nos muestra cómo el número de seguidores de nuestro Señor Jesucristo comienza a disminuir y comienza a verse quiénes son sus verdaderos discípulos. La predicación de la palabra de Dios siempre traerá diferentes reacciones. Lo ideal fuera que todos creyeran, pero lamentablemente no será así. Con estas últimas palabras, el apóstol Juan cierra este capítulo mostrándonos quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Las personas que le dan la espalda al discipulado. Juan 6:16. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de que Jesús terminó de exponer su mensaje, muchos de los que decían ser sus discípulos volvieron atrás y los abandonaron. Como ya lo vimos anteriormente, todas aquellas personas estaban allí siguiendo a Jesús porque lo había alimentado, ¿sí? Acuérdese lo que dice San Juan 6:26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Para esta época, el primer año del ministerio de Jesús había pasado y para esta época su popularidad estaba comenzando a decrecer. Cuando Jesús inició su ministerio, muchas personas lo buscaban por las señales que hacía a tal y como lo vimos en el inicio del capítulo. Mire lo que dice San Juan 6 del 1 al 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. No obstante, conforme esta gente comenzó a escuchar el verdadero mensaje del Evangelio, y este confrontaba su pecado, creencias religiosas y prejuicios, sus duros corazones lo rechazaron. Muchos afirman seguir a Cristo, pero cuando el mensaje del Evangelio los confronta, dejaron de ser sus discípulos. Así muchas personas pueden afirmar ser discípulos de Jesús, pero solo están allí porque esperan que les bendiga económicamente o porque desean recibir un favor especial o milagro de parte de Él. Pero cuando son confrontados por la palabra de Dios y conocen las demandas del reino de los cielos, estos le dan la espalda. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a no ver atrás, a renunciar a su pecado y creencias religiosas, a hacer a un lado su prejuicio y humillarse ante la palabra de Dios poniéndola por obra.
porque esto lo convertirá en un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos de Cristo. Muchos de los que afirman ser discípulos de Cristo lo abandonan al no ser capaces de aceptar la palabra de Dios. Sin embargo, no toda la semilla del Evangelio cayó en tierra infértil, ya que una parte de ellos cayeron en terreno fértil. Pareciera que después de su discurso, las multitudes que lo seguían se redujeron a 12, sus 12 apóstoles. Es increíble. Así somos los seres humanos. El deseo de muchos creyentes es ver a las multitudes convertirse al Evangelio después de la predicación del mismo. No obstante, no siempre ocurre así, pero los que se reciben con humildad la palabra de Dios encuentran la vida eterna. Pablo experimentó este fenómeno en algunas ocasiones. Por ejemplo, después de que el apóstol predicó uno de sus mensajes en el Areópago, no todas las personas creyeron. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero los que creen en sus palabras se convierten en verdaderos discípulos. Las palabras de Pedro revelan tres fuertes convicciones en la vida de un discípulo. En primer lugar, un verdadero discípulo reconoce que no tiene dónde más ir. Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Aquellos judíos que abandonaron a Jesús creían que sus ideas y religión los podrían guiar a la voluntad de Dios y a la vida eterna. Pero estaban equivocados, ya que solamente en Jesús encontramos todo lo que el hombre necesita. Y Pedro lo sabía muy bien. En segundo lugar, un verdadero discípulo reconoce que las palabras de Jesús son vida eterna. Tienen palabras de vida eterna, dice. La principal razón por la cual solamente en Jesús encontramos todo lo que necesitamos es porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Sus palabras son vida, traen paz, consuelo y esperanza al pecador. Y por esta razón, un verdadero discípulo sigue a Jesús. Y finalmente, un verdadero discípulo cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué dice el texto? Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo proviene del griego, la cual a su vez tiene su equivalente en hebreo en la palabra Mesías. Ambas significan el ungido. Sus discípulos creían que Jesús era el ungido de Dios, aquel de quien habían hablado la ley, los profetas y los salmos. Un verdadero discípulo sigue a Jesús no solo por sus grandes dotes de liderazgo, sino también porque es más que un gran hombre. Es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna, el verdadero Hijo de Dios. Lo que finge ser discípulos de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 70 al 71 dice, Jesús le respondió, ¿nos he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús termina este episodio afirmando una vez más su elección soberana sobre sus seguidores, pero afirma que todos no son verdaderos discípulos, sino uno era un traidor. La palabra griega de donde se traduce diablo en este texto es diabolos, la cual literalmente significa calumniador. En este caso Jesús habla de Judas el Iscariote. ¿Sí? Esto nos enseña que mientras una parte de personas se rehusaron ser discípulos de Jesús, otros se afirmaron serlo.
pero no todos los que lo afirmaban lo eran. Judas afirmaba seguir a Jesús, pero lamentablemente era un hipócrita porque nunca permitió que la palabra de Dios lo transformara. Es fácil identificar a los incrédulos, ya que al momento ellos afirman no ser creyentes, pero lo más difícil es identificar entre los creyentes a aquellos que viven fingiendo ser cristianos, teniendo una doble vida. En la Biblia a estos falsos cristianos se les llama la cizaña. Sí, escuche lo que dice Mateo capítulo 13, versículo del 23 al 26. Les refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y le sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El parecido entre el trigo y la cizaña es grande, y solo puede identificarse la una de la otra hasta que viene la siega y se ve su fruto. Sí. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 27 al 29. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Solamente a través de sus frutos los verdaderos discípulos son conocidos, y en el caso de Judas fue hasta el final del ministerio de Jesucristo que reveló que sus obras eran malas. Así, muchas personas pudieran ser consideradas cristianas, pero realmente no lo son. No están dispuestos a someterse al señorío de Cristo y solo fingen serlo, sin saber que esto les acarrea mayor condenación. Porque, por tanto, todos debemos preguntarnos si realmente somos discípulos de Cristo, si no solamente estaremos viviendo una verdadera mentira. ¿Qué les parece esta verdad? Es la palabra de Dios. Ser un verdadero hijo de Dios, tener una verdadera conversión, no viviendo una doble vida, porque eso es terrible. ¿Sí? Quiera Dios y su Espíritu Santo que nos ayude a vivir una verdadera vida cristiana. Y para eso, si ha aceptado a Cristo o está apartado, le presentamos la oración de fe para que usted se venga a Cristo o se reconcilie con Él. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios, se reconcilió. Qué bueno, maravilloso. Ahora disfrute leer y aplicar y obedecer la palabra de Dios. Ahora disfrute conversar con Dios a través de la oración. Ahora disfrute viniendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Oremos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra fuente de vida, tu palabra que está allí para saciarnos el alma, mi Dios. Pedimos que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra, que esta palabra cumpla su propósito, que esta palabra alimente los corazones, las almas de las personas, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día. Te pedimos, Señor, por la iglesia, que la bendigas, que la llenes de tu Espíritu Santo, mi Dios, que la levantes, que con tu gracia y tu misericordia, Señor, sea tu Espíritu derramado allí, para que sea la familia que tú quieres que sea, la familia que tú mandas en tu palabra, Señor. Y asimismo también los discípulos, asimismo también los compañeros, todos los que escuchan la palabra de Dios. Que haya un despertar por escuchar la palabra de Dios.
Que tu palabra llegue a los corazones, Señor, y los sacie. Y los traiga a Cristo, Señor. ¿Sí? Y Espíritu Santo, tú puedes ayudarnos en esa labor. ¿Sí? Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos también a ustedes por escuchar la palabra de Dios. Los bendecimos. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.